Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777. Y como lo leyeron en el titular, hoy te voy a traer una propuesta, la propuesta de Filósofo 777 para ganarle a Nicolás Maduro en las próximas elecciones, para verificar, para comprobarle al mundo entero que puede haber fraude electoral, que tienen pensado hacer fraude electoral. Y dada la circunstancia de cómo ha estado el país, de cómo está nuestra Venezuela, y conociendo por años las trampas que hacen una y otra vez a nivel electoral, traigo una propuesta, una idea que debería recorrer todo el país para crear una estrategia, para que la mesa de la unidad, los partidos políticos, qué sé yo, se organicen junto con países extranjeros democráticos, para que ellos sirvan de garantes de un sistema para defender el voto y verificar que nuestro voto, el voto de las mayorías, es 100% legal. Así que si te interesa de verdad, quédate hasta el final porque te voy a explicar lo que yo considero sería el método para nosotros blindar el proceso electoral, con 1, con 2, con 3, con 5 candidatos, para que no se desvíen los votos como lo hacen en la sala de totalización. Así que presten atención, porque lo que les voy a contar es para sacar número y ponernos a trabajar. Pero la verdad es una: el régimen no va a querer entregar nunca el poder, ¿no? Nosotros no podemos soñar con elecciones libres y transparentes, aunque igualito hay que ir a votar. ¿Por qué hay que ir a votar si las elecciones no van a ser transparentes? Porque nosotros tenemos que ir a garantizar nuestro voto, tenemos que ir al momento del sufragio, al momento del conteo de los votos, defender las mesas, defender los votos de los venezolanos. ¿Para qué? Para que con bases en mano poder rebatirle a este régimen y poder quitarle autoridad. Yo ya he dado una propuesta anteriormente sobre este caso, donde he pedido que si de verdad queremos curarnos en salud, como en cada proceso electoral a cada representante de cada partido se le entrega unas papeleticas que demuestran el resultado de la mesa, yo pido que seamos inteligentes y que se busquen ingenieros del sistema o programadores que diseñen una página web internacional para que cada mesa vaya subiendo los cómputos, los resultados, que cada partido se organice y reciba los datos que se dan en las casas de campaña. Que llegó la mesa de la escuela tal, llegó la mesa 1, pásela para acá y suban los datos, que quién ganó en esa mesa. En primer lugar ganó fulanito, tantos votos, números exactos. Y que esto se divide en varios países, que una mesa la maneja Estados Unidos, o sea que una supervisión de esa página, de los datos de esa página que dé un partido, vamos a suponer Acción Democrática. Esos datos los analiza Estados Unidos. A Londres se le daría, a Inglaterra se le daría de repente los actas que mande Voluntad Popular. A Canadá se le darían los resultados que mande Primero Justicia. Y las tres tienen que coincidir. O sea, no puede que aquí ganó la oposición con 8.700.000 y allá ganó con 9 millones y allá con 10 millones. Los datos tienen que ser exactos. De esa manera se blindaría la credibilidad de la oposición y se afectaría, y que los datos sean reales. Se puede hacer de manera de que los datos se vayan sumando y se vaya viendo en la pantalla y que todo el mundo pueda seguir en tiempo real. Tantas mesas escrutadas, mesa número 1 de la escuela tal, ya fue eliminada, ya fue anotada, y aparezca chuleado y aparezca un totalizador que diga la mesa de el municipio Cárdenas de la escuela Graciliano Colmenares ya fue dada, ya fue anotada los resultados. Entonces se vaya descartando, faltan tantas mesas. Eso se puede hacer con organización, se puede hacer.
Eso lo puedo hacer yo, pero necesitamos un equipo de trabajo y que se organice. De esa manera, si se va haciendo de esta manera, cuando vaya apareciendo, faltan tantas mesas por escrutar, faltan tantas mesas por cerrar, se van llevando datos en tiempo real, va ganando chavismo, va ganando María Corina con tanto, va ganando María Corina con tanto, y a medida que se van metiendo los datos, va ganando María Corina con tanto, va ganando. Tendremos resultados antes de que salga el show del CNE, donde salía Tibisay a decir, llegó el momento de los resultados irreversibles. Esa palabrita que cuando sonaba nos daba cierta taquicardia, cierta molestia, ¿verdad? Entonces, haciendo esto no blindamos nosotros. Haciendo esto, entonces Canadá, que tendría unos datos que serían los mismos que tiene Estados Unidos, que tendrían los mismos que tiene la Unión Europea, que serían los mismos que tendría Londres, todos tendrían los mismos resultados, no puede fallar en ninguno, no puede haber en ninguno una falla de un voto, porque eso significa que algo está mal. Usted no puede llegar y sumar 10 más 10 más 10 y decir que hay 32. Porque algo está mal. O que hay 28, porque algo está mal. Bien, entonces esa es mi propuesta. Por favor, ténganla en consideración. ¿Para qué? Para que cuando se terminen las elecciones, por eso le digo, vamos y votamos, vamos y defendemos. Que después de eso el régimen no quiera salir, bueno, ya todo el mundo sabe. Se le gritó al mundo entero, aquí tienen la verdad. Estos fueron los votos que se obtuvieron. De testigo está, no necesitó venir una persona a Venezuela, de Canadá, que lo llevaran a ver lo que el régimen quiere que vea. Ay, tan bonitas las instalaciones de las mesas. No, que vean resultados. Resultados. Que si quieren manden comités a estos casas de partidos y observen cuándo van a tipear la información de cada mesa, de cada. Porque una manera más fácil sería crear una app que se le tome la foto al acta de totalización y que la misma app lea los datos. Pero es mejor hacerlo suave para que no se vayan a descuadrar, que la app tomó un 9 como un 8, la cámara no lo captó bien y entonces ahí van a empezar las disparidades. Es mejor que lo hagan. Se tarda un poquito más, pero tendríamos resultados en tiempo real. Cerrando mesas, comenzando escrutinios, se cierran a las 6 de la tarde las mesas que supuestamente cierran porque no hay gente en la cola. Se entregan las actas de esos primeros, se van a su casa de partido y cada casa de partido de su partido empieza a totalizar. Y entra a su página, la que le corresponde, y el que le tocó irse con la página que va a supervisar Canadá, empezó. Mesa número tal, tantos votos. Y que en la pantalla se vaya viendo, ya salió la primera mesa, ya la primera mesa del municipio García de Evia, ya está totalizando, mire, ya va ganando María Corina con 2 millones, con 800,000, con 100,000, o sea, ¿sí me entienden? Esa es la propuesta mía. Háganla eco, compartan este video para que todo el mundo tome esto como principio. Así vamos a tener la totalización real, en tiempo real, con varios testigos desde afuera. Porque no tienen que estar en el país. Los testigos están afuera. Se le mandan los datos. Eso sí, sin exagerar los datos, porque vuelvo y repito, donde aparezca que en Canadá ganó María Corina por 8,100,000, pero en Francia o en la Unión Europea ganó con 10 millones, alguien infló los datos y así no conviene. No conviene. Bien, esa es mi propuesta. No sé qué piensan ustedes. Solamente nosotros somos los únicos capaces de poder buscarle solución a esto con el apoyo internacional, como lo he dicho en el audio. Como ustedes pueden captar, el sueño que hay es enfrentar a Nicolás en el terreno electoral, porque por ahora no puedo decir que Estados Unidos quiere intervenir en Venezuela. No sé si de repente deteniendo a Juan Guaidó lo hagan, pero yo no creo que Estados Unidos, en las manos de Biden, se atrevan a intervenir a Venezuela. A pesar de que quienes están sentados en Miraflores son criminales,
quienes regentan la Asamblea Nacional son criminales, quienes regentan el Tribunal Supremo de Justicia son criminales. Entonces yo creo que hay que buscarle una salida, y si supuestamente dicen que la salida es electoral, pues hay que mostrarle al mundo cómo se deben hacer unas elecciones seguras y transparentes, y que hayan varios testigos internacionales con los datos reales, como les acabo de explicar en el ejemplo. Bien, ahora sí me voy a despedir. Un abrazo rompecostillas, un beso rompecachetes. Te voy a pedir por favor que compartas este video en tus redes sociales, en tu grupo de WhatsApp, porque queremos que este video le llegue a muchísimas, pero muchísimas personas, para que podamos actuar y para que la oposición se ponga a trabajar en pro de la idea que les acabo de dar. No es nada difícil, no es nada imposible. Me despido, señoras y señores. Un abrazo rompecostillas, regálame un like, comparte este video como ya te dije antes. Bendiciones, hasta la próxima.